para todos, hablando de la parashá, calmos, vezot abraja. Esa es la bendición, la última porción semanal del año. No sé si del ciclo de lectura de la Torá, porque el año ya empezó. Sí, el año ya empezó, del ciclo de la Torá. El ciclo de lectura de la Torá. Incluso cuando vamos hasta el final del Perek, de esta porción, encontramos el último pasuk, el último versículo, que se trae hablando de Moshe Rabbeinu. Con esto Dios, termina la Torá. Sí, Dios decidió hablar los últimos pesukim de la grandeza de Moshe. Es muy importante hablar de la grandeza de Moshe, porque al final de las cuentas, toda la Torá, toda nuestra Torá es baseada en no vaciada, basada. ¿Basada? Vaciada es que le sacaron el contenido. Sí. Basada, bien. Toda nuestra Torá es basada en el facto que Moshe tenía una personalidad de un tzadik muy grande, un justo muy grande, una conexión muy grande con Dios. Que Dios se reveló frente a él, y por eso la Torá decide, con lógica también, terminar la Torá como que diciendo, mira usted, todo lo que fue escrito acá fue escrito por Moshe Rabbeinu. ¿Sabes quién es Moshe Rabbeinu? Dice la Torá. Del Pasuk Yud. Del Pasuk Yud, sí. Velo kam naviot beIsrael que Moshe. Nunca se levantó un profeta en el nivel de Moshe Rabbeinu. Como que Dios sabía, se encontraba con él face a face, cara a cara. Dejó la otot a muftim, todos los milagros y las maravillas, asher shlachó Hashem lasot beretz Mitzrayim, que envió Dios a él para hacer en la tierra de Egipto, le faraó, lejó la Badav, para Faraón y todos sus esclavos, lejó la Arto para toda su tierra. Hasta acá todo bien, ok, está hablando de los milagros grandes que hicieron, o sea, bien dicho, bien recordado. O sea, nos dice Moshe era Naví, era profeta, que no hubo como él, y no hubo tampoco quien haga tantas demostraciones de la cercanía que tiene con Hashem. O sea, que no solo que era el gran profeta, era el gran profeta que traía pruebas y demostraba que Dios lo había mandado a él, a Paró y también para Egipto. Para Egipto. Vieron muchas cosas con las 10 plagas, cuando el mar se parte, cuando no tenían agua en el desierto, o sea, cuando fue la guerra contra Amalek. Muchas cosas vio el pueblo que hizo Moshe, ¿no es cierto? Y nunca más en la historia volvió una persona de este nivel, que el propio Dios se reveló para el pueblo y presentó al pueblo como que diciendo, sepan ustedes que este es el líder de ustedes, que ese habla las palabras mías, que ese es mi enviado. Nunca se reveló Dios para el mundo. Y bueno, ¿cómo termina? ¿Y cómo termina? El último pasuk, que es el pasuk que debía ser el máximo de hablar de Moshe, de las cosas más importantes que hizo en su vida. Y termina con la mano fuerte, gadol, y el temor grande que hizo Moshe en frente del pueblo de Israel. Dice Rashi, que es el temor grande que hizo Moshe frente al pueblo de Israel. Antes del temor, que es Yad HaZaká, la mano fuerte. No, Yad HaZaká, dice Rashi, que recibió la Torah. Una de las grandes cosas de Moshe es que recibió las tablas de las leyes, los 10 mandamientos en sus manos. Que eso no es poco. O sea, no es poco, es pesado. Es pesado y es un mérito muy grande. Entonces, eso se entiende. Es pesado, pero es leve cuando se comprende lo que hay dentro, ¿okay? Pero todo bien. Buena idea, sí. Se dice una vez que una persona estaba llevando un saco muy pesado, hablamos sobre eso una vez. Y estaba lleno, dijo, está pesado. ¿Qué hay acá adentro? Dijo, son diamantes para usted. ¡Qué bien! Leve. Empezó a correr con los diamantes. ¿Qué? Cuando se comprende lo que hay dentro de diamantes es más leve. ¿Qué? Eso que Rabino de Lubavitch dijo una vez también, cuando había una fila muy comprida, aguardando para hablar con él. Alguien preguntó, ¿cómo usted puede quedar tantas horas de pie hablando con las personas? Dijo, si usted va a contar diamantes, va a tener problemas de contarlo durante horas. Yo cuento diamantes. Los judíos que vienen acá a hablar conmigo, para mí son mis hijos, son diamantes. Sí. Pero termina también Leinei Kol Israel, en frente de los ojos de Israel. ¿Qué hizo frente a todo Israel? Dice Rashi, que quebró las tábulas frente a sus ojos. Que yo quebré las tábulas frente a ustedes. Y Dios concordó con él. Conforme está escrito, Asher Shibarta, dice Ishar Kohaha Shibarta. Toda la Gemara trae una explicación.
explicando que Dios concordó con una acción tan extrema que fue hecha por Moshe Rabbeinu. Le dice a Moshe, muy bien bien hecho, que rompiste las tablas, que las quebraste. En hebreo se dice Ishar Koach, o sea que tu fuerza continúe directa, fuerte, sí. que te fortalezas más. Y la pregunta es más una vez, la pregunta del Rabino de Lubavitch, pregunta también esa pregunta, que esa es la cosa más importante que hay que terminar toda la Torah, la cosa más importante que hizo Moshe Rabbeinu, que es quebrar las tablas de la ley, recibir bien, pero lembrar un trauma. Y para colmo que esto se lee el día de Simchat Torah, el día que bailamos con la Torah, que es nuestra máxima alegría, que estamos tan contentos. ¿Cómo nos despedimos recordar de un Moshe? Trauma nacional, se le recordar un trauma nacional del pueblo. De acuerdo a cómo lo explica Rashi, está bien por lo menos, el gran comentarista de la Torah, que recordamos que eso es lo último que Dios recuerda cuando rompe eso, como hay una gran fiesta y nosotros venimos a romper la fiesta con esto de que Moshe rompe las tablas. Y la pregunta además una vez entonces, ¿cómo se puede explicar cuál es la importancia tan grande que Dios decidió decir que la grandeza más grande que hizo Moshe en su vida fue quebrar las tablas? Bueno, a mí me parece que antes de que escuchemos, antes querías traer algo que dijo el Rebbe de Lubavitch, antes de escuchar al Rebbe de Lubavitch, que nos quedemos con eso al final. Escuchá, se dice en el Tasquito que cuando se dice la Dvar Torah, en las palabras de un rabino, de alguien que lo dijo antes, su boca se mueve en su túmulo, así vamos a mover los labios de Rebbe de Lubavitch. Primero digo lo que tengo que decir, porque si después no voy a poder hablar. Cuando se trae la opinión de un gran rabino, después los pequeños no hablan. Algo que a mí me parece que puede llegar a ser interesante es, nos despedimos de Moshe, nos despedimos también de la Torá, y a Moshe se le dice muy bien que quebraste las tablas, no porque las tablas, su contenido no era el correcto, sino porque el comportamiento del pueblo era que no se lo merecían, no merecían recibir tan regalo. Entonces Moshe les vino a dar una gran lección. O sea, para ir en esta Torah que podemos decir, esta Torah que se termina de leer en este día, hay que recordar que no es algo automático, no es fiesta, bueno, terminó el año, tal vez como en otras culturas, pasamos de año, cambia el número y por eso hacemos una gran fiesta, o termina en algunos países como en Latinoamérica, termina un año de trabajo, un año de estudios y empieza otro, es una gran fiesta. No, lo nuestro es, termina algo y ahí recordamos que para que continuemos en la Torah, que volvamos a empezar, tenemos que aprender la gran lección que la Torah nos quiere dar, que hay que ser meritorio. Y si no es meritorio, hay que recordar a la gente que hay que ganarse el mérito de poder estar en la Torah, y esa es la gran acción y tal vez la despedida de Hashem del pueblo. Eso es lo que ¿no? Lindo, bien, muy bien dicho. ¿Quién dijo eso? ¿Quién le rabino que dijo eso? Entonces sería Arashak. Sí, Arashak. Rab Shmuel Koromli. Muy bien, ahora vamos a escuchar palabras de sabio. No, está bien. Puede ser que la idea parecida también, cerca también, pero el Rebbe Lubavitch lleva una dirección muy interesante. Él trae un midrash. El midrash trae que cuando el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro, Dios dijo para Moshe que iba a destruir el pueblo de Israel. Sí. Haz Shalom. Y está escrito entonces que Rashi trae también esto ya en la parashá, Mashal Ema Davar Domé, un ejemplo sobre lo que está pasando acá en términos psicológicos, de un rey que estaba para casar con una reina, ¿bien? Y había un Shathan, ¿cómo se dice? El intermediario, el casamentero de los dos. Y sabes, con el casamiento, en el casamiento judío se escribe una ketubá. Ketubá es el documento de los deberes, de los compromisos mutuos también, pero del hombre para la mujer, que van a hacer, que la mujer va a hacer, etcétera, todos los compromisos, más que todo del hombre a la mujer. ¿Qué? Más de que el hombre para la mujer, de que lo contrario, ¿no? Porque somos una religión feminista con protección para la mujer. Van a haber algunas que te van a discutir eso, pero no importa, es muy largo. Entonces había el casamentero,
Y había el documento también del Matan Torah. El casamentero del Matan Torah era Moshe Rabbeinu. El rey es Dios y la reina es pueblo de Israel. O sea que Moshe tenía que hacer la conexión entre Hashem, entre Dios y el pueblo de Israel. Moshe era el intermediario. Es el casamentero que hizo el casamiento. El Shothan, el intermediario. De repente, es un ejemplo muy duro, el día del casamiento, la mujer traicionó al marido. El ¿Qué futuro hizo la marido. mujer? Una traición. Lo traiciona. Lo traiciona. Ese fue el pueblo Traicionar de Israel. tu marido en el día del casamiento. Entonces el rey estaba loco de vida y dijo, mira, pena de muerte para la mujer. ¿Qué hizo el casamentero? Dijo, mira, ¿sabes lo que? Ustedes no están casados, mamás, todavía. Digo, ¿cómo no? ¿Hay documento? ¿No hay documento? Dijo, no hay documento. Él rasgó rápido el documento, dijo, no hay documento. Mira a ella como una mujer soltera todavía y vamos a disculparla y empezar a enseñarla más una vez. Puede ser que puede subir más una vez y entender lo que hizo, que es muy grave, y poder tal vez en el futuro casar con usted más una vez. Como quien diciendo, el documento era en la verdad un documento de acusación en aquel momento, documento de la Torah, que algo tan importante, en aquel momento del pecado del becerro se transformó en documento de acusación contra el pueblo, como quien diciendo, acá está escrito que hacemos un pacto, y ¿qué ustedes están haciendo? Traicionan una traición. Entonces Moshe Rabbeinu dice... Explica un poco, la traición fue... Porque cuando hicieron el becerro, o sea, si tenemos que ser fieles a Dios, el Dios único, entonces si van a hacer todo tipo de actos de paganismo con un becerro, y están traicionando su amor hacia Dios. Hay explicaciones de cuál fue el pecado del becerro, y hablamos sobre eso en otros shurim. ¿Quién puede procurar, me parece, por el becerro, el pecado del becerro? Explicamos también lo que pasó allá. Pero acá la situación que dice entonces era que Moshe Rabbeinu ahora tiene que optar por dos opciones. ¿Qué es más importante? ¿Las tablas sagradas que está asegurando? O el pueblo de Israel. Eso es muy profundo, porque es una pregunta que los filósofos hablaron mucho. ¿Quién está por detrás de la vamos a decir, quién es más importante? ¿Quién está antes de quién? Cuando si tienes que optar por mantener la Torah en el mundo o el pueblo de Israel, ¿quién es más importante? Es una pregunta muy difícil. Y hay un Tana de Eliyahu que dice, las personas acostumbran pensar que la Torah viene antes de que el pueblo de Israel. Porque sin la Torah, ¿qué es el pueblo de Israel? Nada. El pueblo de Israel es un pueblo por la Torah que tiene. Sin la Torah, ¿qué es? Un pueblo normal como todos los pueblos. Dice, no. Dice, Tana de Eliyahu es Eliyahu Naví, ¿qué? Dice, no es verdad. El pueblo de Israel viene antes que la Torah. Es muy fuerte eso. Y Moshe Rabbeinu probó eso con su acción que hizo. Dijo, mira, para mí es terrible. Atiraron las tablas, el piso, y quebrar las tablas de ley que fueron escritas por Dios. ¿Se puede imaginar a una persona que seguro un Sefer Torah y tiene que atirar el Sefer Torah Haz V'Shalom en el piso? La sensación que tiene. Sí. Y asegurar las tablas que Dios escribió, atirarlas y quebrarlas en el piso. Pero la opción era o las tablas o el pueblo. Y dice Moshe, si tengo que optar por una de las dos, yo opto por el pueblo de Israel. Y viene en la Torah y dice, esa es la grandeza de Moshe. Que en el momento tan fuerte, tan importante de la historia del pueblo, cuando tenía que comprender dónde está la santidad tan grande del pueblo de Israel, comprendió que la santidad viene de algo mucho profundo, que necesita de la Torah para poder salir de paratona, para poder aparecer en el mundo. Pero es una kedushá, una santidad propia, que viene todavía aún antes de la Torah. Que no me comprendan no bien, no quiere decir que no hay que guardar la Torah. Un judío sin Torah es algo terrible. ¿Quién es? Como dice Rabbi Akiva, como un pescado sin agua. Pero más una vez, la santidad del pueblo de Israel viene antes, precede la santidad de la Torah, en términos del valor de la... Tal vez solo termino una vez, siempre me recuerdo eso. Hablamos sobre eso, pero recuerdo más una vez también. Hay un libro de Menachem Begin que escribió La Guerra en la Tierra Santa, si leíste, es un libro muy bueno. Meretz, sí. Que en el Meretz de Eretz HaKodesh, La Revolución en la Tierra Santa. Muy bueno libro. Y ella escribe que él dijo, cuando me voy del mundo, cada uno tiene algo que tiene en su mente, cómo quiere que me recuerden las personas. ¿Qué hizo yo de importante que hizo el sello en el mundo? El sello del mundo para poder que me recuerden. Y se puede imaginar que Menachem Begin, que hizo tantas cosas por el pueblo de Israel, guerras y todo, y el antiguo contrato de paz con Egipto también, ¿qué vas a pedir? Y dijo, no, yo quiero que me recuerden no por el tratado de paz de Egipto y no por las guerras que lo hizo,
sino que en el momento que tuvo el famoso caso de Altalena con el navío que estaba llegando en Israel, y casi empezó una guerra civil entre nosotros y la Haganá, que es el otro movimiento que antes de la independencia de Israel, para no llegar a una guerra interna civil, yo estaba dispuesto a que me mueran personas de mi grupo para eso. Y creo que me recuerdo como una persona que sabía mantener la paz en la tierra de Israel. Así también tal vez Moshe también. Se puede recordarlo como la persona que consiguió mantener la paz entre Dios y el pueblo de Israel. Y esa es la grandeza de Moshe Rabbeinu, de la parasha. Entramos ahora entonces Simchat Torah. Simchat Torah, esa es la felicidad de la Torah. Derajea darjei noam v'chol netivotea shalom. La importancia de la Torah es guardar la paz entre las personas, dentro del pueblo de Israel y entre judíos y no judíos. Y en breve, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom y Chag Sameach.